feliz sábado, queridos hermanos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos darle a cada uno de ustedes una cordial y sincera bienvenida a nuestro programa, La Iglesia al Aire. Y es que hoy tenemos un programa muy especial y esperamos que ustedes puedan compartir la transmisión para que muchas más personas puedan recibir el día de hoy la palabra de Dios. Y para comenzar, vamos a tener una palabra de oración, así que ahí donde usted está, le invito a que pueda inclinar su rostro. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre Celestial, santo, santo y glorificado es su nombre, Señor. En esta mañana le damos gracias por cada una de sus bendiciones y de manera muy especial queremos pedirle por todas aquellas personas que en este momento están escuchando y viendo esta transmisión. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda conducir y que tu bendición esté con cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, en esta mañana nuestro invitado especial. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Muy bien, hermanos, ahora vamos a cantar y alabar al Señor a través de la alabanza. Y les invito a que nos puedan acompañar a entonar las lindas notas del himno 208, Santa Biblia. Muy bien, hermanos, hemos cantado al Señor. Ahora quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos a buscar el capítulo 119 y el versículo 130. Salmos 119, versículos 130. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: la explicación de tus palabras ilumina. Da inteligencia a los sencillos. Ahora, hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y vamos a agradecerle a Dios por cada una de sus bendiciones. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre Celestial, en este momento queremos agradecer por los diezmos y las ofrendas. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser buenos mayordomos, fieles de todo lo que tú nos das. Ayúdanos a entender, Señor, que todo
te pertenece a ti. Y te pedimos, Padre, que pongas el deseo en nuestro corazón de siempre ser fieles. Gracias por tus bendiciones. Queremos pedirte que bendigas también lo que queda en nuestros bolsillos, que se pueda multiplicar y que sea de bendición para todas nuestras familias. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invitamos a que podamos ver el video Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Maravillas del corazón. 4, 3, 2, 1. Eu tinha um gatinho. Ele era bonitinho. O meu gatinho. Esta es mi hija Cynthia. Ella tiene una deficiencia en la coordinación motora y por eso camina y habla con dificultad. Cuando ella nació en el hospital, se demoraron mucho en atenderme. Por esa razón, Cynthia tuvo un paro cardíaco y falta de oxígeno en su cerebro, lo que definitivamente comprometió su desarrollo. Cynthia se cayó, se quedó atrás. ¿Qué sucedió? Nada, solo se le desató el cordón y le saqué una piedra que estaba en su zapato. Ok, ¿estás bien, Cynthia? Estoy bien. Nunca imaginé que podría estar viviendo esta aventura con mi hija. Cuando tenía solo 3 años de edad, ya soportaba todo tipo de prejuicio y discriminación. No teníamos auto, usábamos el transporte público y la tenía que llevar en un cochecito de bebé para que la atendieran en Aspade. El momento de regreso a casa siempre era muy difícil para nosotras dos. Muchas veces estaba lloviendo, solo estábamos las dos en el paradero y yo hacía señales a los buses para que se detuvieran, pero no sé por qué ellos seguían de largo. Cansadas de esperar, tomaba la decisión de caminar debajo de la lluvia hasta el siguiente paradero, donde había más personas, para ver si así los buses paraban. Muchas veces pensé que nosotros dos moriríamos allí. Atención, club. Vamos a parar un poco aquí para hacer una oración, ¿de acuerdo? Oremos. Maravilloso Dios que estás en el cielo, gracias por este día y por cuidarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cynthia, ¿qué tal si nos dices un versículo? Sí. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me pastoreará. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Buenas noches, club. Buenas noches. Esta es la última noche que tendremos aquí en el campamento y vamos a terminar con el fuego del consejo. Aquí tengo un sobre y quiero leerles la carta que este sobre contiene, ¿ok? Atención. La Universidad Federal de Maranhão tiene el placer de comunicar que luego de la aprobación del Examen Nacional de Enseñanza Media, ENEM, ha sido autorizada la matrícula en la carrera de Derecho de la alumna Cynthia Araújo Correia. Cynthia, Cynthia, Cynthia.
¡Qué maravillosa noticia, chicos! Felicidades a Cintia y a su familia por esta conquista. Ustedes lo merecen. Esta es una historia de amor y superación vivida por Cynthia y su madre Rose. Este es un ejemplo de vida que debe ser seguido por todos nosotros. Una verdadera maravilla del corazón. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Muy bien, ha llegado un momento muy especial para todos los más chiquititos de la casa y queremos pedirles que se acerquen a sus computadoras, a sus televisores, para que puedan disfrutar la historia de hoy. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Está con nosotros la profa Fanny. Ella va a tener la historia, así que esperamos que la puedan disfrutar. Muy buenos días, niños, para cada uno de ustedes. Un feliz sábado. La historia para hoy lleva por título El maná. Los israelitas y Moisés estaban felices. Dios había abierto un camino a través del Mar Rojo y los había liberado del faraón y también de su ejército. Su líder, Moisés, los guiaba a través del desierto hacia la tierra prometida. Todos ellos estaban felices, estaban contentos de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Sus esposas, sus hijos, ellos estaban pero muy felices y también sus animalitos les acompañaban a través del desierto. Durante el día, Dios les guiaba por una columna de una nube y en la noche los guiaba por una columna de fuego. Qué felices estaban de saber que contaban con el cuidado de Dios. Pero después de un tiempo sucedió que ellos empezaron a quejarse y empezaron a hablar contra Moisés y a pensar en la posibilidad de regresarse a Egipto. Moisés habló con Dios y Dios les dijo que Él les iba a ayudar para que tuvieran cómo comer en el desierto, porque ellos estaban afligidos por la comida. Así que Dios dijo, les mandaré pan del cielo para que puedan comer. Moisés habló con los ancianos y les explicó que cada día el pueblo debía ir y recoger el maná, pero que el sexto día ellos debían recoger el doble para tener para el sábado, porque el sábado era el día de reposo. Mientras ellos estuvieron en Egipto, olvidaron este día de reposo, pero Dios quería que ellos nuevamente pudieran guardar el día de reposo. En la mañana, cuando ellos se levantaron, los niños observaron y también los adultos algo que estaba en el suelo, algo blanco parecido a escarcha y que tenían sabor a hojuelas con miel. Ellos recogieron y con ello podían hacer panes, podían hacer varios tipos de comida. Recogieron lo necesario para ese día, pero el sexto día la mayoría recogió el doble, aunque algunos de ellos fueron el sábado tristemente a recoger y no encontraron. Y se sintió triste por eso, pero los que habían recogido el doble no se les echó a perder su comida, sino que tuvieron suficiente para comer el sábado. Dios nos ha dejado el sábado para que podamos descansar. Tenemos 6 días para hacer todas las labores, pero el séptimo día es el día para ir a hacerle culto al Señor. Cuando sus hijos santificamos el sábado y le hacemos culto, Dios se siente feliz. El sábado, niños, es un día especial y será el día que también guardaremos en el cielo. Que Dios les bendiga. Hemos llegado al momento más especial de nuestro culto divino de hoy y tenemos el placer de poderles presentar al hermano Roosevelt Martin. Él estará presentando la palabra de Dios en esta mañana. El hermano Roosevelt es maestro, es administrador, con una gran experiencia y también es un fiel servidor de nuestro Señor Jesucristo.
Así que en este momento damos el tiempo a nuestro hermano, le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy y esperamos que usted, querido hermano, querida hermana que nos está viendo, escuchando, pueda tomar el tiempo y la concentración para escuchar el tema de esta mañana y ser alimentados espiritualmente. Bienvenido, hermano, el tiempo es para usted. Qué alegría poder compartir con ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos. De veras que nos sentimos enormemente privilegiados poder en este día tan especial y para esta iglesia también tan especial estudiar la palabra de Dios. Es un enorme privilegio. Desde este lado de la eternidad es muy difícil que podamos entender la magnitud de lo que significa poder abrir con la libertad que hoy tenemos la bendita palabra del Señor. Para hacerlo, por consejo bíblico, es importante siempre elevar una oración. Les invito a que nos acompañen a orar. Querido Dios y Padre amante, te alabamos, te honramos, Señor, y agradecemos el don precioso de tu palabra, el mapa que nos guía la ruta que debemos seguir. Permite, Señor, que la compañía de tus santos ángeles, el don de tu Santo Espíritu en derredor nuestro y en nuestro corazón, pueda dirigir, Señor, este estudio de tu palabra. Gracias, querido Dios. Acompáñanos para honra de tu nombre. Lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro ADN como pueblo adventista, como miembro de este movimiento que el Señor ha levantado, entendemos y tenemos bien claro qué es lo que ha de suceder antes de la segunda venida de Cristo. Nuestro ADN, nuestra composición, nuestra estructura como organización, como iglesia y como movimiento nos indica al estudio y a la luz de la palabra de Dios que los acontecimientos que pronto se están desenvolviendo en el mundo apuntan a que la venida de Cristo es inminente. Pero, evidentemente, también la Biblia nos enseña que justo antes de que empiecen a suceder esos eventos descritos por nuestro Señor y a través de sus santos siervos, los profetas y apóstoles, antes de que Cristo venga, también ha de suceder un conflicto. El conflicto es inminente, el choque es inevitable. Ese ha sido el título de los grandes estudiosos de los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo, que nos apuntan que Cristo muy pronto va a venir. Dice, y leo textualmente, citando el libro Conflicto de los Siglos, página 586, el siguiente pensamiento. Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Y sabiendo que le queda poco tiempo, Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, la bendita palabra del Señor. El enemigo no descansa, y menos en este tiempo que nos toca vivir, para impedir que todo hijo y siervo de Dios vaya a las Escrituras en busca de instrucción, de inspiración y de cómo debemos actuar en este tiempo. Entendemos que la Biblia es quien ha marcado la ruta que como pueblo, como miembros de este movimiento tan especial que espera la segunda venida de Cristo, han de suceder acontecimientos que a la luz de la Biblia no podemos evitarlos. Es inminente, el conflicto es inminente. Es más, en el capítulo 37 del libro El conflicto de los siglos, inspirada por Dios, la mensajera del cielo, también habla de que el conflicto es inminente y que no hay manera alguna de poder evitar los sucesos que han de acontecer. Estamos de este lado de la eternidad y como tal, Cristo dijo en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción y esas aflicciones podemos, por la gracia de Dios, superarlas, vencerlas y enfrentarlas porque no hay manera, y quisiéramos reiterar, no hay manera alguna que nosotros podamos evitar el choque ni el conflicto, pero sí podemos, por la gracia provista ya por Dios a través de su palabra, soportar, enfrentar
y salir victoriosos de todas las pruebas que han de venir en este mundo. El libro del año, que es el libro El conflicto de los siglos, es un libro muy inspirador y motivador para saber nosotros asumir lo que como pueblo debemos enfrentar. Leo también textualmente en la página 580 que para poder soportar las pruebas que le esperan a la humanidad, debemos comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no podemos honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, de su gobierno y sus propósitos divinos, y en la medida que obremos conforme a las luces que nos hayan sido concedidas. Y luego agrega, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. Pregunta, ¿obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. ¿Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios? ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Son las preguntas que se hacen en este capítulo, el capítulo 38 también del conflicto de los siglos, cuyo título es Nuestra única salvaguardia. Lo único que puede fortalecer, proteger y llevar a salvo a los hijos de Dios hasta el puerto de la eternidad es un escrito está, la bendita palabra de Dios. Y no por casualidad, no creemos que sea casualidad, sino que providencia de Dios. Este mes, aquí en nuestro país, se celebra el mes de la Biblia. ¿Y qué tiempo mejor para resaltar la importancia de la palabra de Dios en la vida de un verdadero cristiano? Y durante estos próximos minutos, si Dios así nos lo permite, vamos a reflexionar sobre el valor que deben tener las Escrituras en la vida de un cristiano para poder soportar y pensar bíblicamente ante las circunstancias que tenemos que enfrentar, no solo en el ámbito personal, también familiar y también en el ámbito como organización que somos, nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro fundamento, nuestra firme convicción es la bendita palabra del Señor. Antes y como a manera de introducción para esta reflexión de la importancia de la Biblia en la experiencia de un cristiano, para llegar a pensar bíblicamente, y quisiéramos resaltar este pensamiento, pensar bíblicamente. Nuestra tendencia natural es pensar y actuar de acuerdo a nuestros criterios, pero llegar a pensar y actuar de acuerdo a la Biblia se requiere esfuerzo y dedicación. Y ese es el propósito de esta reflexión, pensar bíblicamente. Para tal y a manera de introducción, nosotros vamos a apoyarnos y quiero invitarles a pasar por una galería que prácticamente ha sido olvidada y el polvo del tiempo ha casi sepultado a los personajes que se encuentran registrados en esa galería que es la galería de los héroes de Dios. Quiero en ese momento hacer referencia a lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. El libro de Hebreos hace mención sobre el privilegio que tendrá esta generación que espera la segunda venida de Cristo. Al mencionar a todos los grandes paladines y héroes de la fe de la historia pasada del pueblo de Dios, y al ir concluyendo en el capítulo 11 los últimos versículos, dice la palabra del Señor, el santo libro, dice que todos estos héroes a quienes nos referimos y que sirven de inspiración y de modelo para nosotros también seguir el mismo camino y levantar la misma antorcha, en el versículo 36 dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno.
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, al referirse a ellos, dice el Santo Libro, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 40 es magistral en esta descripción de la galería de los héroes de la fe, porque también incluye a otros personajes que posterior al canon bíblico iban a ser incluidos dentro de esta galería. Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice la Sagrada Escritura que el Señor en el capítulo 11 de Hebreos tiene una galería de héroes que expresaron en su época y en su momento las victorias de fe a pesar de los conflictos que les tocó enfrentar. Pero también aclara que ellos no recibieron la promesa porque Dios había prometido y ha prometido que dentro de esa galería que nos incluye a nosotros y a nuestros pioneros y a nuestros antepasados, hemos de recibir todos el mismo galardón. Nosotros somos los de la hora 11. Y hoy quisiera invitarles a retroceder un poco en el tiempo, a continuar visitando esa galería de héroes de la fe, que por cierto el mundo casi ha olvidado, pero que en los registros del cielo se consideran héroes que esperan su corona, esperan el premio en ocasión de la segunda venida de Cristo. Y quiero compartir con ustedes algunos de ellos. Por ejemplo, en esta galería de algunos de estos pobres, angustiados y maltratados, tenemos a John Wycliffe, Jacques Hus, Jerónimo de Praga, tal como lo ven ustedes en la presentación. También no podemos dejar pasar a Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Philippe Melanchthon. También tenemos a Juan Ecolampadio. Son nombres extraños, pero que la historia los registra como verdaderos héroes y paladines de la fe. Y ya les vamos a informar, según lo dice el libro inspirado, el porqué. Tenemos también a Luis de Berquín, quien la historia dice que era un segundo Martín Lutero. Estos hombres, ¿qué hicieron? Tenemos también a Guillermo Farel y tenemos a Thomas Cranmer, Hugh Latimer, Nicholas Ridley. Estos hombres, casi sepultados, reitero, en el polvo del tiempo, ya el mundo casi ni se acuerda de ellos, y en uno que otro libro ha sido registrado su nombre, pero que pueden brillar a la luz de la narración historicista del pueblo de Dios como verdaderas lumbreras. ¿Por qué ellos, al referirse a ellos, dice la historia, fueron catalogados como herejes, archiherejes o enemigos? ¿Por qué? Porque ellos tenían en común, todos estos personajes que hemos visto y oído de ellos, tenían algo en común. Reconocían a la Biblia como su única regla de fe para la vida y a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Estos hombres se distinguieron porque no tomaban otro consejo sino solo el de las Escrituras. Y al analizar la historia de cada uno de ellos, es muy interesante notar que prefirieron morir en la hoguera, pasar encadenados y encarcelados en prisiones frías, morir de hambre, golpeados, maltratados, ofendidos. Toda la sociedad donde les tocó vivir se burló de ellos. Pero ¿por qué estuvieron tan dispuestos a soportar tal ultraje? Por solo amar la Biblia sobre todas las cosas y llegar a considerarla como la única regla de fe y de vida, y a Jesucristo como su único mediador entre Dios y los hombres. ¿Fue ese su delito? Y la historia dice, sí, humanamente su crimen fue tomar la Biblia como única regla de fe, como la carta venida de Dios que encierra la voluntad del Dios santo y soberano para cada uno de sus hijos y de los miembros de nuestra iglesia. La verdad es que la historia nos recuerda
que el enemigo se ha empecinado en querer arrancar la Biblia de la mente del ser humano. Por eso leíamos en el conflicto de los siglos. Y cito nuevamente este pasaje que está aquí registrado en el capítulo 38, en la página 579. Dice: el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. En la actualidad, el enemigo está haciendo esfuerzos desesperados para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia. Su trabajo es, y ha sido siempre, arrancar del corazón y del pensamiento del ser humano la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo ha determinado que la única salvaguardia que protegerá a los hijos de Dios ante las crisis de este mundo es un escrito está. Si el escrito está, se impregna y se encarna en la mente y en el corazón de los discípulos de Cristo de este tiempo, seguro saldremos victoriosos. Y el enemigo lo sabe muy bien y ha perseguido a todos aquellos que han tomado la determinación de seguir y apoyar su fe en la bendita palabra del Señor. Esa es la realidad. Todos estos héroes que tuvimos en el pasado reciente sufrieron todo por una causa: creer en la Biblia como el único fundamento de fe. El enemigo lo sabe muy bien. Es más, estudios recientes que hoy nosotros queremos compartir con ustedes y que el pastor Vladimir Polanco hace cita de ellos en las lecturas matinales para adultos, dice lo siguiente: en estudios recientes que se han hecho sobre el valor y la importancia de la Biblia en la vida de una persona, dice, y cito lo que escribió el pastor Vladimir Polanco, dice que el estudio de la Biblia contribuye al bienestar y a la esperanza de las personas. La Sociedad Bíblica Americana y el Programa de Desarrollo de la Universidad de Harvard llevaron a cabo un estudio que comprueba la veracidad de las milenarias palabras de Pablo cuando él escribió: todo lo que antes se dijo en las Sagradas Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. Y el doctor Tyler Vanderwilt, director del Programa de Desarrollo Humano de la Universidad de Harvard. ¿Y por qué es importante para mí esta cita, que a la vez la emplea el pastor Vladimir Polanco? Porque este estudio lo realizó el doctor, el director y encargado del Programa de Desarrollo Humano de quizás la universidad más importante en estudios universitarios del planeta, la Universidad de Harvard. Y el pastor Tyler Vanderwilt, director de este Programa de Desarrollo Humano de Harvard, concluyó a través de este estudio que realizó que la lectura de la Biblia contribuye a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. La Biblia, con razón el enemigo quiere destruirla y arrancarla de nuestros hábitos diarios, de arrancarla de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo del enemigo para deshacer la palabra de Dios? ¿Por qué no pudo vencer a esos paladines que ya hemos mencionado? ¿Por qué prefirieron la muerte, la hoguera, la guillotina, antes que renunciar a la palabra de Dios? Porque descubrieron que solo mediante la Sagrada Biblia, la palabra bendita de Dios, el ser humano puede encontrar su propósito en esta vida, puede encontrar su bienestar y también su felicidad. Ahora, comparto también otra cita, y esta cita que vamos a leer corresponde a la lectura de las lecciones matinales para adultos del mes de agosto. Hablando siempre del por qué la palabra de Dios, la Biblia, es importante en la experiencia de un cristiano, el pastor Polanco cita el siguiente estudio que se hicieron. Un estudio
patrocinado por la Universidad de Colorado y dirigido por Marsh Williams, puso de manifiesto que las personas que estudian la Biblia son menos propensas a la depresión y al consumo de sustancias tóxicas. Una investigación similar, llevada a cabo por la Universidad Duke, reveló que los que estudian la palabra de Dios viven más que los que no lo hacen. Estas son solo algunas de las ventajas que la lectura de la Biblia ofrece a las personas del siglo XXI, nos ofrece a nosotros, de forma que, no solo desde el punto de vista ejemplar de nuestros reformadores, sino también estudios recientes de las altas casas de estudio han llegado a encontrar y a descubrir que en la época de mayor avance tecnológico, en el momento histórico en el cual, por medio de la virtualidad de la Internet, podemos pasar más conectados unos a otros, también existe una terrible pandemia de soledad, de depresión y de tristeza. Pero que esta crisis, que es real y sí existe a tal punto, citando siempre al pastor Vladimir Polanco, que me encanta su lectura porque él hace mucho estudio y énfasis de los descubrimientos recientes. Menciona él, citando a la Organización Mundial de la Salud, que ellos han declarado que la segunda pandemia que está destruyendo más vidas en el planeta es la depresión y la tristeza. Como nunca antes, el ser humano se encuentra vacío y sin propósito en la vida. De ahí que estos estudios patrocinados por estas altas casas de estudio universitario revelen que el que lee la Biblia continuamente, y hay un dato muy interesante, leer la Biblia no solo es pasar por ella, es dedicarle tiempo. Y estos estudios revelan que estudiar la Biblia de 4 a más veces durante la semana influye de tal forma en la vida de las personas, de tal modo que, como dicen estos resultados de estos estudios, las personas que leen, estudian y viven siguiendo la instrucción de la palabra de Dios son personas más felices a pesar de las dificultades. Se hizo la encuesta, ¿qué es lo que trae dicha y felicidad a las personas? Y se descubrió, los datos son directos y punzantes. No es la riqueza, no es la comodidad, no es la abundancia de bienes materiales. Una vez alcanzados, estos pierden su propósito en el corazón humano y las personas siguen necesitando algo en su corazón que nada lo puede llenar en este mundo, solo la palabra de Dios. Los que estudian la Biblia de 4 a más veces durante la semana serán personas más felices, menos expuestas a la depresión. Y tenemos un dato muy importante en otros estudios paralelos. Dice este dato que compartimos con ustedes, queridos hermanos, que las personas que a partir de un momento de su vida dedican el estudio a la palabra del Señor de 4 a más veces durante la semana y sufren del conflicto o del problema del alcoholismo, el alcoholismo se reduce en un 57% en la vida de aquellos que, teniendo esta lucha con el alcohol, se dedican al estudio de la Biblia, van a poder vencer. Y dicen estos resultados que en un 57% el alcoholismo se reduce en la vida de alguien que enfrenta este problema. También dice este estudio y los resultados que arrojan que la amargura y las malas relaciones entre familia, en el vecindario, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, uno siempre estará expuesto a esos conflictos personales con otras personas. Pero los que estudian la Biblia más de 4 veces a la semana podrán resolver estos conflictos de amargura y malas relaciones hasta en un 40% más de probabilidades para salir victorioso ante cualquier conflicto. Con razón nosotros pensamos, el enemigo está interesado en arrancar la Biblia de nuestro corazón, de los hogares, de las instituciones, de las iglesias,
¿Por qué? Porque él sabe que el que estudia la Biblia será una mejor persona. También leemos que las personas que tienen el conflicto de ira interna, hay mucha ira reprimida en una sociedad colapsada, en una sociedad que convulsiona internamente, que está implosionando. Los que tienen problemas de ira, cuando se someten a la reflexión y al estudio de la bendita palabra de Dios, reducen este problema de ira en un 32%, la soledad en un 30%, el estrés, la ansiedad se reduce hasta en un 50%, el conflicto que tanto a jóvenes como a adultos tiene atrapados en una red y en una cadena de esclavitud como lo es la pornografía. Cuando la mente se somete al estudio de la palabra del Señor, los que tienen la debilidad de la pornografía logran vencer hasta en un 61% este mal hábito. De forma que todos estos estudios actuales revelan estudiar la Biblia es un gran regalo que podemos hacernos a nosotros mismos, porque a través de ella Dios va a hablar a sus siervos. Y un dato que es importantísimo, hay estadísticas recientes y muy actuales, quizá en este momento, porque estas cambian cada mes. Dice que cada minuto en el planeta hay un hogar que se desintegra, hay una familia que se desmorona. Y dice este estudio que los hogares que dedican tiempo para estudiar la Biblia pueden resolver hasta en un 200% sus conflictos por medio del estudio de la Biblia, y que nos volvemos más empáticos, más considerados, más atentos a las necesidades de los demás y en la forma como se pueden salvar hogares, vidas, estos matrimonios, como se pueden salvar empresas por medio de la empatía. ¿Qué necesita la humanidad? Volvernos al estudio de la Biblia. No solo lo dicen nuestros reformadores, no solo lo dicen estudios actuales de la influencia de la Biblia en la vida de una persona. Nada más que hay que hacer una diferencia. Estudiar la Biblia de 4 a más veces por semana sí va a efectuar un gran impacto en nuestras vidas. Y quiero también compartir con ustedes lo que algunos famosos descubrieron, lo que la palabra de Dios siempre ha dicho. Dice la bendita palabra del Señor. Y quiero citar nuestra lectura bíblica de este día. Quiero citar el Salmo 119 y el verso 130, lo siguiente. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Todo aquel que se expone voluntariamente a la palabra de Dios se vuelve, por mandato de Dios, deja de ser simple para convertirse en una persona entendida, porque alumbra su vida, hace entender a los simples, dice la palabra del Señor. De tal forma que quiero compartir con ustedes, en esa galería de la que introdujimos esta reflexión, a otros personajes como los que a continuación voy a compartir con ustedes. Gabriela Mistral. ¿Quién fue Gabriela Mistral? Ella fue Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda latinoamericana en recibir un premio Nobel. Es decir, no fue cualquier mujer, Gabriela Mistral. ¿Cómo llegó a convertirse ella en un personaje importante de la literatura universal? Ella dijo lo siguiente: la Biblia es para mí el libro. No comprendo cómo alguien puede vivir sin ella, sin que empobrezca, ni cómo puede ser fuerte sin esa sustancia, ni dulce sin esa miel. A eso comparó Gabriela Mistral la Biblia, a tal punto que llegó a convencerse en su vida y dijo: la Biblia es para mí el libro, y no comprendo. Este premio Nobel de Literatura a nivel mundial, no comprendo, dijo ella, cómo alguien puede vivir sin la Biblia.
citándola a ella, pero también citamos, por ejemplo, a George Washington. Él fue el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797. Este hombre, convencido del momento histórico que estaba viviendo, y quiero aclarar, hay muchas de las cosas de estos personajes que yo no comparto, pero sí tomo de ellos lo que mencionaron sobre la importancia de la Biblia. Dijo George Washington, primer presidente de la nación más importante de los últimos 200 años a nivel mundial, esta superpotencia, dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. ¿Por qué estos personajes importantes del ámbito de las personalidades mundiales llegaron a estas conclusiones? Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia, porque descubrieron que en la Biblia se encuentran los principios básicos de la convivencia humana, que es a través de la lectura y el estudio de la bendita palabra del Señor como el ser humano puede ser transformado. Es más, y citando siempre al pastor Vladimir Polanco, de quien nos encantan sus libros, él cita que en un estudio que se hizo se descubrió que la Constitución de los Estados Unidos tiene más referencias sobre la Biblia y particularmente sobre el libro de Deuteronomio que cualquier otro escrito de los filósofos griegos clásicos. Tiene hasta como un 6%. De los pensamientos de la Ilustración tiene un porcentaje mayor, pero que la Constitución de los Estados Unidos descansa su esencia y su declaración sobre, la mayor parte, en declaraciones obtenidas de las Sagradas Escrituras. Con razón, George Washington llegó a decir: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. De ahí que este país se haya convertido en la potencia que ha llegado a ser hasta que cumpla su tiempo profético. Seguimos citando a estos grandes personajes de la historia universal. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos, el hombre que abolió la esclavitud en ese país tan importante. ¿Qué dijo Abraham Lincoln sobre la importancia de la Biblia? Dijo lo siguiente: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Y en otra parte añade: estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Del contenido total de este libro, razona lo que puedas y el resto, acéptalo por fe y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Vaya declaración de este ilustre personaje, Abraham Lincoln. Comprometido con las Sagradas Escrituras, entendieron que hay en el estudio de la palabra de Dios un secreto que puede mejorar la calidad de vida del ser humano. Sigo citando a otros grandes personajes. Charles Dickens. Charles Dickens fue un escritor inglés. Muchos lo consideran el mejor novelista de la época victoriana. Este hombre, dedicado a la escritura y también al mundo de la literatura, dijo sobre la Biblia: el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá. Todos los libros, aun las constituciones de cada uno de los países, van sufriendo enmiendas y modificaciones y hasta cambios. ¿Por qué? Porque pasan de moda. Pero Dickens entendió, al igual que lo señala la bendita palabra de Dios por medio del profeta, que se secará la hierba y se marchita la flor. Todo pasa, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso, con razón, Dickens dijo: el Nuevo Testamento es el mejor libro que el mundo ha conocido o conocerá, refiriéndose a este testamento de la bendita palabra del Señor. Y cito ahora uno de los que para nosotros es quizás la hazaña humana más heroica que por lo menos nosotros hemos visto. Y cito a estos grandes personajes por el lugar que ocuparon en el momento que existieron. Helen Keller. Esta mujer fue escritora, oradora y activista. Fue política, sordo-ciega
estadounidense. Se cuenta de su historia que cuando tenía unos 18 meses de nacida, sufrió una enfermedad y una infección que la dejó ciega, sorda y naturalmente muda. Pero ¿cómo pudo esta mujer ciega, sorda y muda llegar a convertirse en una oradora, escritora y activista política? ¿Cómo? Por medio de la hazaña humana que consideramos importantísima en la época moderna. Esta mujer, Helen Keller, llegó a decir de la Biblia: la Biblia es para mí una profunda y reconfortante sensación de que las cosas que se pueden ver son temporales y las invisibles son eternas. Siendo ciega y sorda, logró y aprendió por medio de un método especial a estudiar la Biblia y encontró en ella propósito, de tal forma que las grandes universidades de su época querían escuchar a esta mujer que se convirtió en una hazaña, y ella siempre manifestó que era por la influencia y el poder de la palabra de Dios actuando en la vida de las personas que ella logró semejante hazaña. Y cito también a Napoleón Bonaparte, por ejemplo. Napoleón Bonaparte, ustedes lo recordarán, en la historia ocupó su momento dentro de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte, que tampoco es santo de mi devoción, pero quiero citarlo porque él lo dijo bajo una condición especial refiriéndose a la Biblia. Él dijo: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se le opone. ¿Por qué estos grandes personajes de la Biblia, estos grandes personajes, de la historia, llegaron a semejantes conclusiones? ¿Por qué las universidades actuales llegan a la conclusión que la Biblia marca una diferencia abismal en la vida y en el corazón de las personas? ¿Por qué los reformadores desde hace unos 800 años en el pasado prefirieron morir antes que renunciar a la Biblia? ¿Por qué prefirieron la hoguera? ¿Por qué prefirieron el insulto? ¿Por qué prefirieron las amenazas? ¿Por qué prefirieron enfrentarse al mismísimo infierno antes que renunciar a la palabra de Dios? Porque descubrieron ellos, como lo debemos entender nosotros, este pueblo, a quien Dios ha llamado a exaltar su bendita palabra como regla única de fe, que solo el estudio de la Biblia transforma al ser humano. Jesús dijo, y en la experiencia de Jesús se resalta el valor y la importancia de la Biblia en la vida del ser humano. Cuando el enemigo en Mateo 4 vino a tentarle, ¿cómo le respondió Jesús? ¿Cómo hizo frente a las terribles tentaciones a las que estaba sometiendo al bendito Hijo de Dios? Con un escrito está. Fue la manera como Cristo se protegió para enseñarnos el modelo. Cómo todo hijo de Dios puede vencer los conflictos de esta vida. Escrito está. En una discusión que tuvo en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos se registra en una discusión con los fariseos con respecto a quién iba a ser la esposa de 7 hermanos. Jesús les dijo lo siguiente: ustedes erran, ignoran este asunto, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Jesús estaba diciendo literalmente que solo el estudio de la palabra de Dios en la vida del ser humano nos puede hacer listos. Dice, y quiero compartir con ustedes este hermoso pensamiento que aparece en el libro El conflicto de los siglos. Leo para ustedes en la página 580. Antes quiero citar una experiencia de John Wycliffe. Dice: el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece, ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. De constancia
en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras. Al poner las mentes de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Y cito el pasaje de la página 580 que ya habíamos leído y comparto con ustedes esta preciosa lectura inspirada. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, de su gobierno y sus propósitos divinos, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Son los que se hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Eso es lo que declara en la inspiración por medio de la sierva del Señor. Vivimos en un momento tan delicado de la historia que el enemigo está haciendo todo cuanto pueda para desarraigar la palabra de Dios de nuestra experiencia diaria. En ella, en la bendita palabra del Señor, está el deber de todo ser humano. El deber como esposo, el deber como padre, el deber como hermano, el deber con mi gobierno, el deber con el cielo. Mi deber está claramente registrado, y apoyarnos en un escrito será lo único que salvará a los hijos de Dios en la hora de la crisis que se avecina. El enemigo lo sabe muy bien, y para ir concluyendo quiero citar un estudio que el pastor Vladimir Polanco ha resaltado en la matutina Yo estoy contigo, lecturas matinales para adultos para este año. En el mes de junio, el pastor, con la fecha de 27 de junio, el título para esa lectura de ese día era Bienaventurado el que lee, apoyado en Apocalipsis 1:3, que dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Al descubrir la reflexión para ese día, el pastor saca unos datos que hoy quiero compartir con ustedes como advertencia al peligro al que nos estamos enfrentando. Dice él que en un estudio reciente, y esta lectura fueron escritas hace aproximadamente 1.5 años, 2 años, cuenta él que en un estudio que se hizo, se concluyó que cada año las personas, sin importar la clase social, los recursos, sin importar los niveles de pobreza o de riqueza, cada año, en promedio, las personas pasan conectadas al celular o a la televisión aproximadamente 2.409 horas frente a la pantalla cada año. Y en la mayoría de ese tiempo, no para enriquecer ni fortalecer nuestro crecimiento espiritual, sino como entretenimiento. Luego el pastor hace una reflexión del peligro que tenemos, es decir, poniéndolo en números reales, de cada 3 días al año de nuestra vida, nosotros pasamos un día entero, de cada 3, reitero, de cada 3 pasamos un día entero pegado a la televisión o al celular, a las redes sociales. Sin importar lo que miremos, pasamos entretenidos en ello. Otro día de nuestra vida lo pasamos durmiendo un poco más de día y horas pasamos durmiendo. Nos quedan horas de un día de cada 3 de nuestra vida y los tenemos que ocupar en nuestros afanes y en nuestros quehaceres diarios. De forma que, ¿cuánto queda tiempo? Es la pregunta.
para el estudio de la Biblia? ¿Preferiríamos sacrificar cualquier otra cosa antes que el estudio de la Biblia? Y el enemigo sabe muy bien que estos pequeños aparatos están asesinando la espiritualidad de los hijos de Dios, que como una forma de un encantamiento, como canto de sirenas, las redes sociales atraen y captan nuestra atención de forma que inconscientemente podemos pasar horas metidos en las redes sociales para lograr su propósito, que descuidemos el estudio de la palabra del Señor. Nos encontramos en momentos solemnes de nuestra historia. Nuestra única salvaguarda, aparte de la oración como Jesús le enseñó a sus discípulos en Mateo 26, es el estudio permanente de la palabra del Señor. Leo nuevamente nuestro pasaje de hoy. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples con razón. Estos grandes reformadores, estos grandes hombres de ciencia, hombres importantes de la humanidad, todos llegaron a la misma conclusión. La Biblia marca la diferencia en la vida de una persona. Y podríamos concluir a manera de reflexión este tiempo que el Señor nos permite haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas o dedico al estudio de la palabra del Señor? ¿Estoy absorto en la meditación y en la reflexión de lo que el Señor ha dicho en su palabra? Si no pienso bíblicamente, no estoy preparado para enfrentar las crisis que en esta vida vienen, querramos o no querramos. Queridos amigos, desde nuestra casa de estudio de transmisión, queremos invitarles a hacer de la Biblia el mejor libro. La esencia de cada una de nuestras vidas se encuentra en el estudio de la palabra del Señor. Con razón Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 39, declara: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es inevitable, al encontrarnos permanentemente con el estudio diario y de caridad con la bendita palabra del Señor, sin duda alguna, estamos garantizando la victoria para gloria del nombre de nuestro poderoso Dios. El estudio de la Biblia, la palabra de Dios, nos fortalecerá. Queridos hermanos, desde aquí nuestra invitación es: volvamos a la Biblia. Y ojo con las acechanzas del enemigo. Él está robando nuestro tiempo, está captando nuestra atención en mucho, demasiado entretenimiento, porque él sabe que le queda poco tiempo. Actualmente esta es su arma favorita, robar nuestra atención. Y para concluir, quiero no solo agradecer al Señor, sino compartir con ustedes, conflicto de los siglos, este pasaje que considero vale la pena recordar. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Con razón Isaac Newton, para el mundo científico, el hombre más importante de la ciencia de todos los tiempos, se dedicó a escribir más sobre la Biblia que sobre ciencia. Este hombre es bien interesante. ¿Cómo llegó a convertirse en el hombre de ciencia que llegó a ser? Por una razón. Porque la luz de tu palabra alumbra al sencillo y fortalece al simple. Sigue diciendo esta declaración, que la lectura de la Biblia ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refine el carácter, santifica el alma,
un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner las mentes de quienes se dedican a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, dará al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que puedan recibir de las más hábiles enseñanzas de la filosofía humana. Queridos amigos y hermanos, volvamos a la Biblia, nuestra carta de presentación, el libro que, como dijo Napoleón, nada lo puede destruir, ni revoluciones, ni guerras, ni amenazas, ni incendios. Nada ha podido destruir este precioso libro, pero en el corazón humano hace un milagro extraordinario. ¿Por qué? Porque es la bendita palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a orar en este momento, agradeciéndole al Señor por su palabra. Amante Padre, agradecemos que de una manera milagrosa, portentosa, extraordinaria, Señor, ha guardado este precioso libro como una carta especial para tus hijos de este tiempo y de este siglo, para que seamos protegidos de los engaños, de las amenazas, de las dificultades, de los problemas y del dolor de este mundo. Gracias, Dios, porque tenemos una salvaguarda, tenemos una protección que nos llevará seguros mientras la atesoremos en nuestro corazón a la patria celestial. Bendito tu nombre, oh Dios del cielo, por el escrito está. Gracias, Señor. Queremos pedirte nos des el valor y la fuerza para dedicar tiempo de calidad cada día al estudio de tu palabra y por medio de la contemplación de lo que tú ya enseñaste y dijiste, podamos ser transformados a la semejanza de nuestro Salvador Cristo Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador poderoso. Amén y amén. Queridos amigos, que tengan un feliz sábado, que Dios les bendiga. Queremos agradecer a nuestro hermano Roosevelt por habernos acompañado y habernos compartido este tema maravilloso. Yo creo que todos hemos sido bendecidos con la palabra de Dios en esta mañana. Ahora quiero invitarles a que podamos cantar el himno 77, Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Queremos agradecerles a todos ustedes, queridos hermanos, por habernos acompañado en un programa más de la Iglesia al Aire. Gracias por estar con nosotros y le invitamos a que pueda invitar a más amigos, a más familiares, a poder ver esa transmisión y que sea de bendición para muchas personas. Les esperamos el próximo sábado. Que Dios les bendiga.